Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Que hable la mayoría, un podcast que busca reconocer y dignificar el trabajo que han realizado cientos de personas aquí en Zapopan, en el entorno comunitario, político y social, para darnos la ciudad que hoy tenemos, pero también para mejorarla y cambiarla. El día de hoy tenemos una invitada de lujo. Nos acompaña una persona a quien conozco ya desde hace algo de tiempo, que es activista, ha sido política de izquierda de toda la vida, una persona que ha dado luchas muy importantes para la gente que más necesita aquí en Zapopan, que inició a participar políticamente por una injusticia que se realizó contra ella y sus compañeros en un proceso en el que fueron desalojadas y desalojados por personas con poder en el año de 1979. Ingresó al Partido Socialista de los Trabajadores en los 80s y ahí empezó a ser gestora social y cuadro político de su partido. También fue secretaria de la Juventud a nivel estatal y nacional y su último encargo fue de comisaria política central a nivel nacional. Trabajó también como coordinadora de zona en el Instituto Nacional de Educación para los Adultos y hoy por hoy es una de las personas que más conoce las luchas agrarias de nuestro municipio. Le doy la bienvenida a nuestra amiga María Domitila González Arciniega, Domi para sus amigos. Bienvenida, Domi, ¿cómo estás? Bien, gracias, Alejandro. Gracias por acompañarnos, Domitila. Este espacio está a tu disposición las veces que lo requieras, que lo necesites. Te agradezco mucho por aceptar esta invitación para venir a platicar con nosotros y platicarle a la gente que nos escucha y que nos ve cuáles son esas luchas que se han dado en los entornos comunitarios ejidales que hoy por hoy nos dan la ciudad que tenemos. Quisiera empezar esta charla con un poco que nos cuentes tu trayectoria y tu historia de vida. Ayer estuvimos aquí platicándola. Es una historia muy nutrida, muy con grandes experiencias, con grandes historias, también con grandes propósitos. Y antes de pasar al tema que nos trae aquí, que es un poco que nos cuentes las luchas agrarias, sí que nos compartas quién es María Domitila. Bueno, María Domitila González Arciniega, antes que nada, es madre. Y también me gusta ser servicial para mi comunidad y que todos estemos bien. Muy bien. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 5 nietos, 14. Tengo 5 hijos, 14 nietos y 7 bisnietos. ¿Y cómo fue ser mamá y al mismo tiempo ser activista político? Bueno, yo desde que me inicié como política, he sido padre y madre de mis hijos, porque por la misma injusticia, o sea, perdí todo, hasta mi marido, porque me dijo mi esposo, había perdido a mis hijos, pero regresaron conmigo, y pues desde que están conmigo, he sido su papá y su mamá, y pues ahorita ya todos están casados, todos ya tienen su casa. He sido bendecida por Dios porque pues yo perdí una casa, un negocio, un trabajo, una familia, pero hoy tengo pues mi casa, 5 familias que son las de mis nietos y pues felizmente gozando también a mis bisnietos. ¿Cuántos años dices que tienes? Gracias a Dios y bien vividos y felices, 65, acabo de cumplir 65. No, pues estás en la flor de la juventud. Oye, cuéntanos esta historia de cómo pierdes tu casa, o cómo pierdes tu negocio, cuál fue la injusticia que se presentó ahí que a ti te llevó a participar en política. Bueno, pues cuando uno no conoce de leyes, cuando uno se enfoca a ser trabajadora y madre y atender su hogar, pues no conoce mucho ni sus garantías individuales ni sus derechos constitucionales y confía ciegamente en la justicia. Pero pues desgraciadamente pues no todos se apegan a la justicia, o sea, siempre ha existido la corrupción, tanto en los tribunales como los mismos abogados se prestan a eso. Entonces, yo adquirí un predio en el fraccionamiento Lomas de Polanco, de 20 por 20, y después de 5 años me salieron 5 dueños con escrituras. Cuando pues yo contraté un abogado, pues
él iba nada más porque le pagara y no me daba informes de cómo iba el juicio, y yo pensaba que todo iba muy bien. Hasta que un día llegué yo a las 5 de la tarde a mi casa y todas mis cosas estaban en la calle, junto con mis hijos y mi sobrina que cuidaba a mis hijos. Y pues sí me sentí muy mal, prepotente, y no me explicaba yo la situación. Pero pues yo empecé a pensar, dije, bueno, mi mamá vivía aquí, mi hermano vivía aquí, porque pues ellos no tienen la situación que yo tengo. Entonces fui y platiqué con mi mamá y ya mi mamá me explicó que pues era un problema esa colonia desde mucho tiempo. Y pues yo empecé a investigar y a sacar documentos y resulta de que era un fraude a nivel nacional. O sea que los políticos del gobierno del estado se habían robado el terreno del ejido de Polanco y el ejido de Santa María Tequepexpan y lo habían puesto como pequeña propiedad y no era una pequeña propiedad. Entonces, después de eso empezaron a haber después de lo que me pasó a mí empezaron a haber muchos desalojos y gente que sacaban mucho de sus casas, de sus predios, y pues me tuve que unir a ese grupo y ingresé al Partido Socialista de los Trabajadores y ellos me ayudaron también a que pues siguiera yo investigando. Y pues cuando fui a Coret de México me enseñaron la parcela y me dijeron, señora, ¿cuántas casitas hay aquí? Y pues yo tenía un plano del fraccionamiento y les dije, no es un terreno ejidal, ya es un fraccionamiento y viven más de 2,000 familias. Y pues se quedaron pues todos sorprendidos y asustados y mandaron a investigar aquí a Jalisco y efectivamente era un fraude. Pero gracias a eso regularizamos 1,500 viviendas y rescatamos para la gente necesitada 300 terrenos. Y ya ingresé a la fila del partido y pues ingresé porque pues como mi esposo me dijo y se llevó a los niños, pues me enfoqué a la política y a estudiar, a prepararme para seguir defendiendo a la gente, para que ya no hubiera tanta injusticia. ¿Quién cometió el fraude? Pues en aquel tiempo los que fundaron la fraccionadora Lomas de Polanco era José Vidaurri, Medina Asensio, Gil Preciado, Aviña Batis y el del Diario de Guadalajara, decía, que ya desapareció también. Y pues todos esos políticos ya están muertos. Pues, claro. ¿verdad? Pero sus familias siguen en la política. Pues sí, sus familias siguen en la política, pero esperemos que ya no tengan tanto poder para que no hagan tanta injusticia. ¿Y en qué concluyó todo el proceso de tu casa? ¿La logras recuperar o también se pierde? Pues mi casa, en cierta forma, políticamente se recuperó porque legalmente ya estaba perdida. Entonces, políticamente se recuperó, pero como pues yo andaba ya metida en la política, tuve que salir de comisión a otros estados y pues cuando vine otra vez ya estaba ocupada. Entonces yo le dije a mi papá, ¿sabe qué, papá? Pues yo no, la Biblia dice que cuando uno no es bien recibido en un lugar, mejor sacudirse las plantas de los pies y buscarle por otro lado. Claro. Y pues ya estuve en la política metida de tiempo completo casi 1 año y medio, hasta que regresaron mis hijos conmigo. Y ya me retiré de la política y entré a trabajar a Instituto Nacional para los Adultos, como coordinadora de la zona 18 y ahí me dio mucho gusto porque fue cuando empecé a ayudar más a la gente, ayudar más a la gente. No había escuelas donde yo estaba, no había escuelas, no había servicios, no había nada. Entonces me sirvió de experiencia como gestora social y ahí logré en mi colonia, fundé una sociedad cooperativa de vivienda y por medio de ella logramos luz, agua, drenaje, escuela, los jardines de niños. Nosotros compramos los terrenos porque el gobierno nunca nos dio nada.
Entonces, por medio de la cooperativa, todos los colonos compramos los predios del jardín de niños, la escuela, el parque. Y las calles, pues tuvimos que recortar, hablar con los vecinos, que teníamos que cortarles 1 o 2 metros por cada lado para tener calles dignas. Porque, pues, dice que todos los mexicanos debemos tener una vivienda digna y pues la que teníamos nosotros no era digna, ¿verdad? Sí, es un problema generalizado, creo yo, que hoy en día las constructoras o quienes venden propiedad te ofrecen, en lugar de una casa con dimensiones decentes, te ofrecen terrenos muy reducidos, pero que cuenten con todos los módulos que se supone debe tener, y es una trampa, porque antes las propiedades para ser habitables tenían que tener cierta dimensión, y ahora tienes departamentos o casas de menos de 100 metros cuadrados, incluso hasta 70, que están 30 metros por arriba de lo mínimo permitido, pero que tienen aglomerado la cocina, el comedor, el cuarto de lavado y el baño, y pues la verdad es que no facilita mucho el hacinamiento, y el hacinamiento genera muchos problemas en la sociedad, y tiene mucho que ver con que estas personas que se dedicaban a la política, que se han enriquecido desde hace muchos años a través del despojo, que hay muchísimos políticos actuales que también hicieron sus fortunas despojando ejidos, pues ahora controlan el mercado inmobiliario, ¿no? Y eso está afectando muchísimo a la ciudad. Pero antes de abundar más en eso, porque nos interesa mucho que nos platiques de la cooperativa de vivienda, en ese año y medio, previo a que regresaran tus hijos e ingresaras al Instituto Nacional de Educación para los Adultos, dijiste que el partido te comisionó a otros estados. ¿Qué tareas te encomendaban en otros estados? Bueno, en otros estados mi función era formar cuadros políticos. ¿Y cómo los formabas? Eso es bien interesante porque ya no se hace. Bueno, lo que pasa es de que pues a mí desde como los 13 años, que yo estudiaba ballet clásico. ¿En dónde, aquí? No, es aquí en Guadalajara, en el Seguro Social, en la Clínica 1, eran gratuitas las clases. Yo estudiaba ballet clásico, entonces pues a mí siempre me gustó convivir con muchas personas y formé un club y le pusimos el Club de los Chambelanes, y fui la primera que empecé a alquilar a los muchachos para bailar los valses, y yo les enseñaba los valses. Y entonces todo eso que yo hacía cuando tenía 13 años lo empecé a aplicar en mi rol como secretaria de la Juventud. Entonces empecé a hacer paseos, convivencias en diferentes estados. O sea, Jalisco ahora va a ir a visitar a Durango, entonces ya Durango nos esperaba con un convivio, o Durango va a venir a Colima y también nos esperábamos. Entonces, pero no era pura diversión, sino que simplemente empezábamos con el estudio, y después del estudio pues una comidita o un desayuno según el horario que fuera el convivio, y ya pues ya nos dedicamos a estudiar y dejábamos tareas de que te tenían que aplicar en su estado. ¿Cómo qué tareas? Bueno, una de las principales tareas, el que estaba dirigente juvenil en el estado, era abrirle las puertas ante los ayuntamientos, para que nuestro consigna en ese tiempo era rescatar a los jóvenes marginados del campo y la ciudad, si estaban en drogas o no tenían trabajos. Entonces, si estaban en las drogas, nosotros veíamos la manera de ocuparlos en alguna labor para que salieran de la droga, y a los que no tenían trabajo, pues hacíamos convenios con los municipios o los estados para que les dieran un empleo. Y estamos hablando de una de las épocas más difíciles de la política mexicana, que fue los 70s, la Guerra Sucia, el Halconazo, después del 68. Dentro de la doctrina de tu partido y también dentro de tu propio pensamiento político y social, ¿qué opinaban en ese momento acerca de la lucha armada? Ustedes como partido, pero tú como cuadro de un partido. Bueno, a nosotros como cuadro político, nos enseñaron
principalmente a estudiar muy bien la Constitución para conocer nuestras garantías individuales y nuestros derechos constitucionales, porque en ese tiempo, como ahorita, pues los policías abusaban de los jóvenes, ¿no? Y ese era uno de los principios principales para entrar. Y se formó una brigada que se llamaba la Brigada Nacional Primera Fuerza, y que los jóvenes eran voluntarios los que querían entrar ahí. Y pues yo, como tenía todo el tiempo del mundo, pues me inscribí ahí. Éramos 6 mujeres las que nos inscribimos como cuadros políticos a nivel nacional. Creo que soy la única que queda hasta ahorita, porque todas las demás ya se casaron. Bueno, yo pues soy felizmente viuda ya, entonces eso a mí no me afecta mucho. Y siempre le doy gracias a Dios que siempre he hecho lo que yo he querido, siempre y cuando no viole ninguna regla, ¿verdad? Claro. Y pues sí, o sea, sí bueno, yo no quise tomarlo, porque, o sea, como yo muy joven estudié defensa personal, entonces yo sé que nosotros como seres humanos no necesitamos un arma para matar a alguien. O sea, todos tenemos un punto débil y pues sabemos que con eso, o inmovilizar a la persona, porque lo primero que te enseñan en defensa personal es no agredir y procurar de no matar a la persona, sino nada más inmovilizarla. Entonces es algo que yo tengo muy grabado y pues sé dominar mi carácter, porque soy una persona de carácter muy fuerte, pues yo no quise tomar el curso de armas, o sea, por lo mismo. Pero hubo muchos jóvenes que sí tomaron el curso de armas, inclusive yo me saqué un viaje a Nicaragua cuando estaba la guerrilla, pero tampoco lo acepté. Otro viaje a Cuba, tampoco lo acepté, porque yo, como le dije al dirigente a nivel nacional, que era Rafael Aguilar Talamantes, yo le dije, mire, a mí no me interesa nada de las armas, a mí lo único que me interesa es la gestión y pues especializarme en eso. ¿Y cómo interactuaban con otros movimientos o partidos políticos de izquierda que en ese momento sí veían como única opción la vía armada? ¿Tenían contacto con ellos? ¿Convivían? ¿Competían incluso por...? Bueno, yo en lo personal no. La única vez que conviví con el Partido Comunista fue cuando fue el primer Congreso de la Juventud y el segundo Congreso de la Juventud, que fui representando a Jalisco. Pero yo nunca participé con ningún partido. ¿Pero tu partido sí mantenía comunicación con ellos o eran totalmente independientes? Bueno, mi partido tenía comunicación con Cuba, con Rusia, con Alemania, los dirigentes a nivel más alto, pero yo no, o sea, a mí la verdad nunca me interesó eso. Sí, lo pregunto sobre todo porque siempre se han dado ciertas luchas en la propia izquierda de cuál es el mejor camino a tomar para conseguir un objetivo, ¿no? En algún momento era derrocar las dictaduras latinoamericanas, en otras la lucha armada para derrotar a la burguesía, para acabar con el capitalismo, y eso radicaliza a muchos jóvenes, e incluso diría yo que es la historia preponderante que se cuenta respecto a los movimientos de izquierda de los 70s y de los 80s, que eran con tendencias a la radicalización. Por eso me llama la atención que menciones que su principal herramienta como movimiento, como partido, o la tuya como dirigente, era el conocimiento de la Constitución, porque incluso muchos movimientos pues la rechazaban expresamente, porque no sé si desconocían su contenido social o su contenido revolucionario, o simplemente les parecía inapropiada, pero ustedes, el núcleo de su estrategia era el conocimiento de la Constitución, y entonces entablan una lucha que es para garantizar derechos de las personas, ¿no? Y también se convierte en una tentación de los movimientos de izquierda radicalizarse. ¿Cuál era la doctrina que a ustedes les enseñaron como para asentar su estrategia en el conocimiento de la Constitución? O sea, ustedes les daban cursos de formación para explicarles que la Constitución sí servía de algo. Bueno, uno de los principios más importantes era estar en un comité de base. Ese comité de base tenía 3 reglas importantes. La primera regla era que tenías que estudiar, empezando por la Constitución. La tercera era cotizar, porque nosotros no recibíamos prerrogativa en ese tiempo, era cotizar. Y la tercera era gestionar,
ya los extremos, cuando los gobiernos o X no nos daban una respuesta favorable, era la movilización. ¿Sí? Entonces, era de cajoncito que todas las personas que entraban a un comité de base tenían que hacer eso, si no eran rechazadas al comité. Nada más se les atendería en su gestoría, pero no entraban como militantes del partido, quedaban como simpatizantes nada más. Ese era de cajoncito. Y pues yo tuve muy buenas experiencias, o sea, ya políticamente me tocó trabajar en el distrito, en aquel tiempo que era todo lo más de Polanco, Chevrete, eso, era el distrito 3, que por cuestiones personales lo dejé a un compañero que estimo mucho, que se llama Heriberto Corona Gaspar. Él era el secretario de organización del partido, y yo me fui a trabajar al distrito 13, donde no había nada de partido. Entonces levanté el partido desde cero, y ahí fue donde fui candidata por primera vez a diputada federal. ¿Qué edad tenías? Ay, no recuerdo, la verdad no recuerdo. ¿Qué te queda de esa experiencia de ser candidata? Bueno, me queda, ahí en ese tiempo tuve 2 roles, porque como cuadro político tenías que atender grupos de la zona metropolitana y exteriores. Entonces me tocó a mí el distrito 13, que en ese tiempo era todo San Juan de Dios, y todo donde había vecindades. Claro. Me tocó trabajar ese distrito, pero también me tocó trabajar el distrito 19, donde apoyamos al profesor Berrospe para que fuera presidente municipal, y orgullosamente me siento que fue el primer presidente de izquierda por el PCT aquí. En ese tiempo logramos fuimos la tercera fuerza aquí en el estado de Jalisco y a nivel nacional. Vale. ¿De cuántos legisladores estamos hablando más o menos? Yo no me metía mucho en esas cosas porque o sea... ¿Y de qué se trató tu campaña en aquel momento? Bueno, mi campaña, como yo siempre he dicho que los jóvenes marginados del campo y la ciudad, nada más le agregué vivienda digna para todos, porque estaban destruyendo en ese tiempo, estaban desalojando en ese tiempo todas las vecindades, y me hacía recordar mucho mi injusticia, y pues... ¿Por qué las estaban desalojando? Porque, como siempre, los gobiernos ven gente vulnerable y se quieren aprovechar de... ¿En qué año dices que fue eso? En el 85. ¿Y del 85 a la fecha ha cambiado en algo tu lucha por una vivienda digna? ¿La ves más urgente? ¿Ves que ya se hizo justicia? ¿O qué ves en la actualidad? Bueno, de hecho, la lucha por la vivienda nunca va a terminar. ¿Por qué? Pues porque las familias siguen creciendo, claro. La gente, pues, es una lucha que nunca se va a acabar, ¿no? Para mí, o sea, mientras haya personas necesitadas y se casen y tengan hijos, o sea, va a ser. Eso no quiere decir que yo no deseo que tengan hijos, sino que necesitamos hacer las cosas más ordenadas, ¿sí? Porque, pues, hubo una explosión demográfica en el 85, mucho, o sea, por ese tipo de injusticias, o sea, fue cuando se empezaron a invadir cerros, arroyos y todo, porque pues muchos líderes, y a mí por eso no me gusta que me digan líder, yo ni activista, o sea, yo soy gestora social, o sea, porque hay mucha diferencia en una cosa y otra, ¿sí? Entonces muchos líderes empezaron a lucrar con eso, ¿sí? A lucrar con ellos, y a mí esas cosas no me gustan. Yo por eso fundé la sociedad cooperativa, porque se tienen que hacer las cosas ordenadas y apegadas a derecho. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre una activista y una gestora social? Bueno, una activista es aquella persona que agrupa un grupo de personas y las hace antigobiernistas, y agreden al gobierno y agreden las instituciones, ¿sí? Una gestora social no. Una gestora social los enseña a cómo tienen que pedir las cosas, porque el dicho es claro, en el pedir está el dar, ¿verdad? Entonces, si yo quiero que me traten bien, pues tengo que tratar bien a las personas, estén en el nivel que estén, ¿verdad? Para mí esa es la diferencia. Y también la diferencia entre un líder
y una dirigente, que yo eso fui dirigente en mi partido, el líder siempre negocia a espaldas de las personas y agarra lo que a él le conviene. Claro. Y no le importa si beneficia o perjudica a la gente que él representa. Y una dirigente no. Una dirigente los dirige y les dice por qué dependencia van a ir, qué documentación van a tener y dónde tiene que culminar su gestión para que todo termine feliz. Porque toda gestión debe tener un fin feliz, porque precisamente uno tiene que enseñarse qué dependencia es la que le va a resolver su problema. ¿Cuál es la gestión más difícil que te ha tocado enfrentar? Ay, no sé si mencionarla. ¿La que me platicabas ayer? Sí. Sí, o sea, sin decir nombres, sin decir predios, era un grupo de personas que adquirió predios en el Coli. Son como 90 familias, porque inclusive todavía estamos en eso. Y pues yo sin saberlo, sin investigarlo, pues yo estudié el caso y vi que sí tenía una solución agraria buena. Entonces yo empecé a juntar toda la documentación, porque a mí como gestora me enseñaron, bueno, tú vas a agarrar un asunto, pero no nomás agarres los papeles del que vas a defender. Tienes que agarrar también los papeles del que te está atacando, porque tienes que ver la situación en dónde es donde está el problema, para que ahí tú llegues al meollo del problema, y si tiene que ser jurídico, pues tienes que agarrarte jurídicamente. Si es político, pues también tienes que entrarle a la política. Si es social, pues ni modo, a donde tengas que llegar. Entonces, ahí es, yo investigué nada más lo jurídico. Lo jurídico, y pues es que yo lo vi muy sencillo, la verdad. Dije, bueno, pues las señoras nada más necesitan que se les atienda en un tribunal, así. Yo lo vi muy sencillo, la verdad. Pero pues ya cuando gané, o sea, no me dejaron ni siquiera hacer el juicio agrario, sino que fueron, la primera vez me quisieron secuestrar, no pudieron. Luego la segunda vez me metieron a la cárcel y salí pues absuelta, porque pues yo tenía toda la documentación de la gente. Y la tercera vez pues sí me dieron el levantón y me dijeron, no, pues ¿tú qué quieres, que te matemos o qué? Entonces yo les dije, no, pues miren, yo no sé, miren, yo no vendo droga, no mato gente, no robo a nadie, no extorsiono, no lavo dinero, entonces no sé qué quieran de mí o qué. Entonces ya me dijeron, no, es que pues ese terreno es de una persona poderosa, y pues no entiende por qué le ganaste el juicio. Y yo dije, bueno, pues ese no es mi problema. Claro. Y ya pues me dijeron que llevara los papeles, y ya se los enseñé. Y ya me dijeron, ese señor le dijo a sus abogados, ustedes son los que me están robando. Ella tiene la razón, e hizo las cosas bien. Entonces ustedes son los mentirosos y los rateros, y ella no ha hecho nada, entonces ella está limpia. Siempre hemos escuchado que los problemas ejidales son complejos y que incluso las personas ponen en riesgo su integridad. ¿A qué atribuyes ese fenómeno? ¿A que muchas veces se les hace fraude a quienes compran un terreno o la manera en la que se vende? ¿O tiene que ver con la cuestión de la sucesión de generaciones y que se van ahí enquistando ciertos rencores? Bueno, yo ahorita lo que estoy palpando, en lo que estoy haciendo ahorita en la actualidad, yo veo que es la ignorancia de la gente. ¿De sus derechos? Sí. Por ejemplo, voy a mencionar Santana, Tepetitlán. Es triste que todos los de Santana son ricos en tierra, que les dejaron sus bisabuelos, pero por no saber que tienen que hacer un juicio, pues los están perdiendo. Se los roban. Claro. Se los están robando a todos, ¿sí? Entonces es una tristeza que por la ignorancia la gente pierda su patrimonio. ¿Y parte de tu trabajo como gestora es también enseñarles sobre sus derechos? Sí.
¿Y qué es lo primero que tiene que saber un propietario de un terreno ejidal? Bueno, la persona que es ejidatario, pues tiene que tener su certificado agrario, ¿sí? La persona que es comunero tiene que ser un certificado comunal, ¿sí? Y la persona que tiene pequeña propiedad, pues tiene que tener su escritura, ¿sí? Y el problema en Santana es eso, que hay 3 tipos de tierra. O sea, está la pequeña propiedad, está el ejido y está la comunidad. ¿Y está delimitado claramente o está revuelto? Desgraciadamente, hubo muy malos manejos de los abogados, volvemos a lo mismo. Los abogados se corrompieron a ciertas personas de Santana, y ahí es donde está el problema. Y en el proceso de ayudarle a la gente a regularizar su situación, ¿qué es lo más complicado que te has encontrado? ¿Lo más complicado? Del proceso. Las autoridades. ¿Sí? ¿Por qué? Pues las autoridades, cuando tienen intereses propios, sí, es cuando te ponen trabas, ¿sí? Pero si tú buscas la manera y de tener toda la documentación y estás dentro de la legalidad, pues tú tienes que exigir tus derechos. Y tienes que decirles que las leyes se hicieron para cumplirse. Nosotros sabemos que nuestro México tiene unas leyes muy hermosas, pero yo he participado en varios seminarios a nivel internacional y me da mucha tristeza lo que dice de mi Constitución. Dicen, Domi, pues tu Constitución es hermosa, pero no se aplica. Pero es muy violada. Sí, claro. Entonces, eso me da tristeza, porque yo digo, si tenemos un país tan hermoso y unas leyes tan preciosas, ¿por qué no aplicarlas como es? Sí. Sí, y es un tema, pues que yo creo que trasciende a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Vemos que las leyes, pues, si no se aplican, no solamente no se garantizan derechos, sino simplemente el acceso a la justicia queda anulado. Aquí en Jalisco, por ejemplo, el otro día presentaban una estadística de que el 99.7% de los delitos quedan impunes. Porque, claro, están las leyes, pero no tienes instituciones que las apliquen a cabalidad por temas de corrupción, por temas de inoperabilidad, en fin, por una gama de problemáticas muy grandes. Y eso deja en situación de indefensión a los ciudadanos. Las personas no tienen a quién acudir, dejan de creer en las instituciones y esto se vuelve una jungla, ¿no? Porque entonces, si no hay reglas para la convivencia, todo está permitido. Y cuando eso sucede, pues la sociedad empieza un poco a diluirse, a separarse, a dividirse, y no parece ser que vaya a haber alternativa a esa situación. En gran medida ya se venía arrastrando este problema desde los tiempos del PRI hegemónico, desde el autoritarismo. Después entra el periodo neoliberal, donde la gente exacerba su individualismo, y hoy llegamos a una situación de algunas autoridades que son insensibles y a veces ni siquiera quieren enterarse de las problemáticas o patean la bolita hacia el futuro. Y bueno, hemos visto casos que se van rezagando. Ayer me comentabas que tuviste la oportunidad de leer un título virreinal de un predio, ¿no? Sí, o sea, este sería el tercer título virreinal que leo. Eso es bien interesante porque, y me gustaría retomar la charla que teníamos ayer y que se la comentaras a la gente, porque muchos problemas que tenemos en la actualidad se vienen arrastrando desde hace siglos. Entonces pareciera ser que la indiferencia de las autoridades no es novedad. O siempre imperaron los intereses privados sobre los intereses generales. Sí me gustaría que le explicaras a la gente qué es un título virreinal y qué sentido tiene en estas luchas que tú das por regularizar estas tierras. Bueno, la historia de los títulos virreinales viene desde la conquista. Viene desde la conquista porque el objetivo de los españoles era terminar con los indígenas. Tuve la oportunidad de leer un libro que decía que era escrito por Hernán Cortés cuando estuvo en la cárcel en España. Y él se dirigía hacia los indígenas como bestias, ¿sí? Porque nuestros indígenas no conocían el caballo ni el burro. Claro. Y ellos cargaban su maíz y todo en un canasto.
Y a mí se me olvida una cosa que se ponen aquí. Mi abuelo la usó, no lo conocí, pero mi padre conservó eso de mi abuelo. Mi abuelo era indígena nato de la tribu de Cuculán, en Cuculá, Jalisco. Y pues mi padre me contó su historia de mi abuelo. Mi papá era el último de sus hijos y me contó la historia de mi abuelo. Entonces cuando yo leí ese libro, pues me acordé de mi abuelo, que pues efectivamente pues era una bestia porque pues cargaba el maíz y como que si fuera un burro o un caballo. Y despectivamente Hernán Cortés así se dirigía de los indígenas. Pero hubo un fraile dominicano, que nunca se me ha grabado su nombre, que vio que la sabiduría que tenían nuestros indígenas y lo preparado que estaban sobre la astrología, la herbolaria y la educación que le daban a los hijos, ¿sí? Entonces, él mandó un escrito al rey de España pidiendo que se dieran tierras para salvaguardar esa cultura, porque era muy importante. Entonces, el rey de España empezó a mandar títulos virreinales, ¿sí? Los tres que yo he leído, que es uno de la comunidad indígena de Ajiji, y el otro es de la comunidad indígena de Santa Cruz de las Flores. El último que estoy ahorita estudiando bien es el de la comunidad indígena de Santana Tepetitlán. Y a mí me da mucha tristeza que las autoridades, que se supone que están preparadas y estudian, digan que ese no tiene ninguna validez jurídica, que eso es para estar en un museo y que no tiene ninguna validez jurídica. Claro, cuando si hay intereses sobre tierra, pues nada vale, ¿verdad? Pero la ley es explícita y clara y dice que el que tiene más tiempo, el documento, el que es primero en tiempo es primero en derecho. Entonces, si yo tengo un título virreinal de 1604, como una escritura de 1936 va a tumbar el título. O sea, eso es ilegal ante la ley. Esa es una. La otra es de que el título virreinal tiene unas cláusulas que dice que es invendible, inalienable, inembargable, o sea, no se puede ni siquiera decir, te voy a permutar otra tierra. O sea, no se puede intercambiar. No se puede intercambiar. Y le pertenece a la comunidad en su totalidad, ¿no? A los originarios de esa comunidad, claro. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, pues me ha costado algún trabajo, pues no se les entrega la cantidad de tierra que se dice en el título. Pero, por ejemplo, en la comunidad indígena de Santa Cruz de las Flores, nuestro título decía que eran 400 leguas y nomás nos dieron una, que son 1.600 hectáreas. Pero bueno, no tenían nada los comuneros, ya tienen algo, ¿no? Claro. Son 1.600 hectáreas. Ahorita en la comunidad indígena de Santana, pues eso lo estoy estudiando porque está medido en varas, es más complicado, son menos medidas que la legua. ¿Y por qué la diferencia de medidas? Porque creo que la vara son 85 centímetros. Ajá. Entonces va a ser más difícil convertirlas a la actualidad. Claro. Entonces la legua es 1.000 hectáreas. No, una hectárea. Perdón, sí. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Sí. Una legua son 1.600 metros. Metros cuadrados. Una hectárea. Nosotros tenemos 1.600, tenemos en la comunidad indígena de Santa Cruz de las Flores tenemos 1.600 hectáreas. Que es una legua. Que es una legua. Ya convertida eso es una legua. ¿Y por qué solamente les regresaron una legua? Porque pues ya estaba la mayoría urbanizado. Invadido, sí. Ya. Entonces ahorita estamos haciendo juicios restitutorios donde o nos pagan o nos regresan la tierra. ¿Y en promedio cuánto dura un juicio de restitución? Pues ahorita el último que llevamos duró 7 años. 7 años. 7 años, wow. ¿Y estos títulos virreinales están en español? No, o están en latín y los traducen al español. ¿Y quién los traduce?
Pues se supone que personas que están Registro especializadas en agrario, historia, tribunal. no, lo traduce, ¿Historiadores? son historiadores Ok. que están en el Instituto Nacional de Historia. ¿Y cómo los rescataron? O sea, ¿los conservan las comunidades? Lo que pasa es de que pues hay gente que conserva sus tradiciones Ujú. y los guarda, pero ya cuando los muestran, pues se los recoge el gobierno. Los tiene que entregar al Sí, gobierno. sí, sucede con todos los registros arqueológicos. Ujú. Sí, casi todas las cuestiones históricas o de larga data. Si tú te encuentras una figura de barro o algo así, hay dos posibilidades: que la entregues al Instituto Nacional de Antropología o que el Instituto Nacional de Antropología te autorice el resguardo. Tú te harías cargo ya. Y así, gran parte del acervo arqueológico del país está en manos de privados bajo ese concepto, ¿no? Pero si se dan cuenta, hemos hablado de zonas que son muy famosas en la ciudad, que muy poca gente conoce, que realmente pertenecen a comunidades indígenas, que pertenecen desde hace más de 400 años. Ujú. Sin embargo, por ejemplo, Santana Tepetitlán está ubicado al sur de la ciudad, en una de las zonas de mayor pujanza económica, también una de las que concentra la mayor problemática de transporte de la ciudad, que es la salida de López Mateos hacia Colima y carretera Morelia. Y por otro lado, pues, también es una de las zonas más pobladas, una de las zonas residenciales de mayor crecimiento. Te quiero preguntar, Domitila, en este esquema donde se van perdiendo territorios comunales, territorios agrarios, y que Zapopan en algún momento fue conocido como la Villa Maicera, o sea, su alta producción de maíz, también de algunas hortalizas y de algunas frutas, ¿es posible que este esquema de ciudad urbanizada con entornos rurales siga prevaleciendo o tienes un diagnóstico menos halagüeño? Bueno, yo ahorita me estoy dando a la tarea que se rescate, que se rescate lo más que se pueda, porque pues digan lo que digan, se viene la crisis alimentaria. Claro. Entonces ahorita con los grupos que yo tengo dentro de la organización, uno de los objetivos principales es los huertos familiares, los árboles frutales, los cítricos, que son los que no expanden sus raíces, esos, o sea, sus raíces hacia abajo. No la expanden. Entonces, los cítricos, que son muy... Bueno, yo me crié en un terreno de 1 año a los 6 años, en un terreno de 8 por 20, y mi mamá tenía todos los cítricos en su casa. Así es que, pues, yo sé que se pueden hacer esas cosas, ¿verdad? Tenía todas sus plantas aromáticas también en macetas. Claro. Entonces, yo sé que se puede hacer eso, y es a lo que me estoy dedicando ahorita con la gente. Y entonces, dentro de tu análisis, ¿se podrá rescatar gran parte de esa superficie territorial que no está todavía entregada a intereses particulares? Pues yo pienso que sí, siempre y cuando hagamos una labor de convencimiento y de conciencia con la gente que es propietaria de esa tierra. Uh-huh. Y hacer conciencia también a las autoridades, que tenemos derecho a un aire puro, uh-huh, a una mejor alimentación, porque pues la alimentación orgánica es lo que mejor que puede haber uno. Es bien interesante eso, porque justamente en la mañana estaba platicando con un amigo, nos vimos para tomar un café, y me dice, estoy genuinamente preocupado por el calor que está haciendo. El cambio climático ya nos alcanzó. No es novedad. Y muchas de las veces se ha planteado que el combate al cambio climático tiene que ver o es más asequible o es más fácil de conseguir si hay un alto a las emisiones de carbono, ¿no? O sea, si dejas de usar el coche, si dejas de producir a gran escala, si dejas de depredar recursos naturales. Y claro que funciona, pero el ciclo natural de la Tierra es mucho más largo. Entonces, si detenemos hoy la producción industrial, si detenemos las emisiones de carbono,
el planeta va a seguir calentándose porque le tomaría décadas o quizás siglos regenerar su ciclo, ¿no? Y eso me lleva a la importancia de lo que estás mencionando, que quizás ahorita conviene mucho que tengamos autoridades que sean expertas en cambio climático, pero creo que es mucho más importante tener autoridades que tengan una visión popular de la política, porque en algún momento el tema no va a ser detener emisiones de dióxido de carbono, porque quizás ya es demasiado tarde, sino con tomar decisiones de cómo administrar el agua, de a quién sí se le da y a quién no. En este caso, a las personas, más agua, quizás menos a la industria, pero así también con otras cosas como el territorio, que también es un derecho, también es un bien público y que se le está dando en grandes parcelas a intereses privados que dañan ecosistemas, complican el tráfico en la ciudad, potencializan el calor porque están hechos de puro concreto e impactan de manera negativa en las comunidades, ¿no? Entonces creo que falta más una visión popular que decida conducir un proceso de combate al cambio climático, de resistencia al cambio climático, asignando a quienes más necesitan los recursos que tenemos disponibles, ¿no? Más que quizás gastarnos el tiempo en secretarías de combate al cambio climático o en cursos, talleres, seminarios, qué sé yo, que al final no nos genera nada, ¿no? Y a mí se me hace bien importante porque lo tomaste desde el lado de los alimentos. También es una cuestión de política popular plantear qué alimentos son susceptibles de producción desde una perspectiva de ya no contaminar más. Y ahí es donde la agricultura orgánica, la agricultura sustentable o la agricultura regenerativa de suelos puede ser pues una oportunidad, ¿no? Para que estos calores pues no se vuelvan a repetir en el corto plazo. Pero eso es harina de otro costal. Yo aprendí mucho con tu plática de hoy, Domi. Nosotros aquí tenemos una dinámica, ya la gente tuvo la oportunidad de conocer tu vasta historia, tu vasto historial en la política, en la participación, en la gestoría social, en el combate desde hace casi 4 décadas al problema de la vivienda, de la vivienda, de las injusticias, ¿no?, que se dan en torno a la vivienda, donde pocos tienen mucho y muchos no tienen nada. Pero tenemos una dinámica que es para que te conozcan en un nivel más subjetivo. Se trata de un juego de cartas con un dado. Tú mueves el dado y el color que sale, eliges una carta, la lees y si quieres la contestas. La contestamos entre los dos. Tu respuesta, yo la mía. Pero es únicamente si estás de acuerdo. Si no, escoges otra tarjeta. ¿Te parece? ¿Sí? ¿Le entras? Sí. Órale, pues. Ay, espérame. No voy a hacer yo aquí un desastre. Perdón. Pon música de elevador en lo que logro abrirla. No. Gracias. A ver, Domi, aquí está el lado. Lo mueves, el color que te sale, eliges la pregunta y si quieres la contestamos. Amarillo. Pues dale, si quiere medir. Más bien usted la lee porque yo de cerca no veo. A ver, yo la leo. Dice, ¿qué mentiras me digo a mí mismo? ¿Qué mentiras me digo a mí misma? No. Ninguna. Ninguna. Aquí somos honestos. Sí, debe de ser así. Sí, claro. Yo creo que si no o sea, todo es un juego. Aunque bueno, de repente pues, ya sabes, cuando no vas al doctor, dices, ay, no estoy tan mal. No, yo me quiero mucho y tengo que secarme. Sí, no, yo de repente digo, ay, no me siento tan mal. Luego voy. No. Yo siempre me ha gustado checarme porque yo le digo a mis hijos, me quiero mucho porque como los quiero a ustedes, claro, tengo que estar bien. Y si sí, yo estoy bien, ustedes tienen que estar bien. Eso sí. La muevo ahora yo, ¿verdad? Comparte una frase que describa tu lema de vida. ¿Una frase? Uh-huh. Pues, Domitila es alegre. Alegre, eso.
Yo creo que mi lema favorito fue una frase del presidente, ¿no? Que es por el bien de todos, primero los pobres. Creo que es una frase muy poderosa que yo la escuché por primera vez, tenía 13, 14 años, me marcó para siempre. Es una frase en la que pienso todos los días. La última. Rojo. Dice... Si quieres, escogemos otra, ¿no? ¿Quién es la persona que más extraño? ¿Yo? Ajá. En la actualidad, mi nieto. ¿A tu nieto? Yeah. Mi nieto hijo, porque lo tuve desde los 6 meses y se acaba de cambiar de casa. Sí, me platicaste ayer, que ya se fue. Ajá. ¿Ya se casó o no? No, Más? lo que pasa es que mi hija estuvo en mi casa, nació ahí el niño, entonces como pues a mí mi hijo el mayor me pidió que pausara un poco, entonces pues me dediqué al niño, o sea, estaba dedicada en cuerpo y alma al niño, pero ya entró al kinder, entonces su mamá se cambió de casa y él no se cree, le digo, pero yo soy bien objetiva y le dije, mira, es que tú tienes que estar con tu mamá, yo soy tu abuela, te quiero mucho, pero tú tienes que estar con tu mamá. Ya. Qué difícil. Yo extraño mucho a toda mi familia porque tengo un ratote que no los veo. Pero ya este sábado por fin nos veremos. Muy bien. Sí, a veces pasan así ratos que uno no tiene el tiempo o no coincide, ¿no? Sobre todo porque yo tengo familia muy grande. Soy el menor de 12 hijos, entonces imagínate. Pero bueno, Domitila, te quiero agradecer mucho que hayas aceptado venir aquí, que hayas aceptado la entrevista. Fue muy enriquecedora. Yo creo que a la gente le va a servir mucho para conocer más su ciudad, las cosas que están pasando mientras cada quien lleva su ritmo de vida. Hay personas dando luchas muy importantes, haciendo cosas muy interesantes, leyendo títulos virreinales, que yo creo que es la cosa más compleja que he escuchado esta semana. Pero bueno, muchas felicidades por tu labor. Gracias por acompañarnos. ¿Un mensaje que le quieras dar a nuestra audiencia antes de irnos? Bueno, el mensaje es de que creamos conciencia para ser mejores ciudadanos y cuidar nuestro entorno de la tierra. Pues ahí lo tienen, menos quejarse del calor y más combatir el capitalismo. Nos vemos, muchas gracias.